Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad, a esta nueva propuesta que en este caso nos lleva de viaje a Italia, a una oportunidad única que nos va a permitir conocer el último gran trabajo de una de las grandes figuras del arte italiano del siglo XVII, que fue Annibale Carracci. Estoy segura que os suena a cuando menos ese apellido y ahora recordaremos el porqué. La exposición en torno al ciclo pictórico que decoró la capilla de Juan de Herrera, banquero de origen español afincado en Italia, fue uno de los grandes conjuntos artísticos creado por este maestro y es una muestra interesante en cuanto a su planteamiento, porque te permite realmente sumergirte en una máquina del tiempo y tratar de entender todos los pormenores de aquel complejísimo estudio pictórico, también iconográfico, en torno a la figura de Santiago de Alcalá, un santo importante dentro de la devoción española del siglo XVII, y sobre todo comprender la manera de trabajar, ¿no? Y la producción de este ciclo de frescos. Así que, dicho y hecho, allá vamos. Espero que os asombre, os sorprenda, aprendáis también y bueno, os guste este viaje. Los frescos que decoraron la capilla de Juan de Herrera puede que sea el trabajo más desconocido del catálogo de Annibale Carracci. Es un artista con presencia en colecciones españolas, con muchísima presencia en colecciones italianas. De hecho, él nace en Bolonia. Y quizá uno de los datos que más os resuenen es el hecho de que creó al lado de su hermano y al lado de su primo una importantísima academia conocida como la de los Encaminados, por cuyas aulas pasarán los que luego serán reconocidos como grandes maestros: Guido Reni, Francesco Albani, Giovanni Lanfranco. El interés de la familia Carracci radicaba en crear un espacio de aprendizaje marcado por el clasicismo y centrado sobre todo en un dominio del dibujo, de la caja espacial, del estudio de la perspectiva, es decir, los fundamentos de lo que era el arte antiguo, para que este tipo de lenguajes y códigos no se perdieran. Porque en ese momento había otro pintor que había generado un nuevo sistema de representación, un nuevo sistema estético, conocido como Michelangelo Merisi, es decir, nuestro queridísimo y admiradísimo Caravaggio, que hacía una pintura mucho más dramática, expresiva, conmovedora, centrada en el color. Ya sabéis que es el gran enemigo en las disputas estéticas del dibujo, como si estuvieran confrontados, y sobre todo de la manera de trabajar y plasmar las emociones a través de pues estos recursos plásticos, ¿no? La luz y la sombra, por supuesto, importantísimas. Así que Carracci es fundamental por esto, también por una serie de trabajos, un catálogo artístico que nos deja absolutamente maravilloso. Pero los frescos de la capilla de Juan de Herrera, como os decía, son de su obra más desconocida, en primer lugar por la dispersión. Eran pinturas murales que en el siglo XIX se pasan a través de técnica de estaco a un nuevo soporte, de lienzo en este caso, que se va a tensar sobre bastidor. Estas obras, que estuvieron en Santa María del Montserrat y que terminan en el estudio de Antonio Solá, terminan llegando, algunas de ellas, a España. 3 se quedaron en la iglesia de Santa María de Montserrat y desaparecieron. 9 se quedaron en el Museo Nacional de Arte Catalán, previamente estuvieron en la Academia de Bellas Artes de Barcelona, y 7 se trasladaron al Museo Nacional del Prado. Aparte de la dispersión, otro factor fundamental que interfiere en su desconocimiento es la invisibilidad. El conjunto madrileño, por ejemplo, no se expone en sala desde el año 1970 y cuando se hizo de una manera no poco importante, sino que se escogen espacios menos significativos del museo. El tercer elemento es el delicado estado de conservación, ¿no? El hecho ya de pasar un ciclo de pinturas murales a un nuevo soporte a través de estaco es un procedimiento agresivo que solo se realiza en condiciones específicas porque las obras se vayan a perder,
porque pertenezcan a una ermita que vaya a quedar sepultada bajo un embalse, ¿no? Episodios que conocemos dentro, por ejemplo, de obras de románico español. Pero claro, el estado de conservación, sumado además al paso de los siglos, pues ha afectado a que no sean obras tan expuestas, y todo ello influye en el desconocimiento de estas obras. Así que la exposición nos propone un viaje, aparte de una proyección y una primera sala a la que le vamos a dedicar tiempo, asociada a toda una serie de grabados y estampas. Después se van organizando las pinturas de manera que tú sientas que estás dentro de la capilla y puedas contemplar el ciclo en un sentido ascendente. Esto me lleva a hablaros de dos elementos fundamentales. En primer lugar, es la primera vez que se muestran todas estas obras reagrupadas, reunidas, las que quedan de ellas. Pero además se amplía la expo con grabados y estampas, como os decía, también una veduta de Roma, pues que permiten un poco entender cuál era el contexto de la Roma del 17 en el que se empieza este ciclo pictórico, cuál era la importancia de la capilla de Juan de Herrera, de la iglesia en la que estaba ubicada, la iglesia de Santiago de los Españoles, ¿no? Dentro de la Roma y de la Europa, porque era centro del mundo de aquel momento. Y después, en el sentido ascendente, teniendo en cuenta que la contemplación iría desde los dos murales que quedarían por encima del arco de medio punto a introducirse en la capilla, ir subiendo hacia la cúpula y rematar en la linterna. Este es el sentido de recorrido de la exposición, pero no es el sentido de realización de las obras, porque sabemos, la pintura mural es una técnica muy compleja que yo suelo equiparar a la acuarela. Mientras que con un óleo puedes seguir modelando en fresco, el acrílico ya partimos de pigmentos y pinturas de procesos industriales, ¿no? Pero permiten también retoques. La acuarela y la pintura mural, en el momento en el que apoyas el pincel o la brocha sobre la superficie, la huella que marcas, huella que se queda. Puedes jugar con el agua a tratar de borrar o diluir un poco los contornos, ¿no? Pero no permite correcciones como las otras técnicas que he mencionado. Entonces imaginad que trabajaráis de abajo arriba, cae un chorrete, apoyas el brazo donde no debes, destrozas el ciclo. Se empezaba de arriba abajo. Desde el momento en el que se hace, sabemos que es un ciclo que hunde sus raíces en la nueva concepción de la pintura religiosa, ¿no? Que se ha promovido desde el Concilio de Trento. La vida diaria, las historias creíbles, textos de reformadores como César de Baronio ponen el acento en que si quieres educar a la población que iba a ver estas piezas en las iglesias, independientemente de la capa social a la que pertenecieran, no tenías que centrarte solo en episodios místicos y elevados, sino también en aspectos mucho más humanos, ¿no? Y de hecho tuvo gran valor para sus contemporáneos. Es un ciclo alabado por biógrafos cronistas, teóricos del arte como Baglioni, como Giovanni Battista Mola, como Bellori, que nos dejan textos que nos permiten entender cómo se fue creando el conjunto y sobre todo, lo más importante, el papel de Carracci y de Albani, porque en el momento en el que se inicia este conjunto pictórico, Annibale Carracci cae enfermo. Sufre una enfermedad que le incapacita para desarrollar el trabajo en su conjunto y en su plenitud, y entonces delega en Francesco Albani. Hasta el punto que había cerrado un contrato con nuestro banquero Juan de Herrera. A Albani le correspondía uno de los 4 pagos que se iba a hacer, pero el banquero en cierto momento se plantea si entregar la cifra que se había pactado, porque existió colaboración desde el comienzo, ¿no? Albani, que no es solo que fuera un caballero, sino que era un hombre muy inteligente, se da cuenta de que tiene que ceder y explica al banquero que la inventio, que es una parte fundamental en la pintura del Renacimiento, el concepto, la idea, era de Carracci y que gran parte de la producción también. Claro, el conjunto tiene tal nivel de repercusión que le tiene a cuenta, ¿no? Le va a dar mucho caché, ¿no? Crea currículum. Pero lo que sí que sabemos es que Francesco Albani trató desde el principio de reducir el nombre de artistas que habían participado en ese proyecto, de tal manera que se despejaban apellidos que no eran el suyo para que solo él quedara ligado al nombre de Annibale Carracci. Pues bien, como podréis ver en las paredes de las salas, se ha hecho una reconstrucción de la disposición de los frescos en esa capilla de Juan de Herrera, en la iglesia de Santiago de los Españoles.
El inicio de la decoración pictórica tuvo que esperar a la elaboración de la arquitectura, de las esculturas, de los elementos pétreos, de los elementos simbólicos que se van a ir añadiendo. Entonces, el orden veríais que sería justo al cruzar el arco de medio punto, que es el acceso o arco de entrada, en la zona superior la Asunción de la Virgen y debajo los apóstoles alrededor del sepulcro vacío. Accedemos a la capilla en sí misma y nos encontramos con el único cuadro de todo el ciclo. Está pintado con óleo sobre tabla y representa la escena de San Diego de Alcalá intercediendo por Diego Enríquez de Herrera. Este cuadro de altar estaba flanqueado por las pinturas murales en las que aparecen San Pedro y San Pablo, que a su vez se coronaban en la zona superior por dos tondos, hoy perdidos, donde se representaba a San Juan Bautista y a San Jerónimo. En las paredes laterales, con una forma rectangular como si estuviera coronada por una espina, a modo de retablo, y obviamente con marco elaborado en estuco, porque es pintura mural, aparecía el milagro de las rosas y la curación de un joven ciego. Subimos al siguiente nivel. Detrás de vosotros no habría nada, está el arco de entrada, y frente a vosotros aparecería un luneto no decorado, luneto por forma de luna, mitad de luna, con un óculo en el que se dice, parece ser, se colocarían allí los restos de Juan de Herrera, en un espacio abovedado. Lo que pasa es que se trasladaron a María de Montserrat, o la iglesia de Santa María de Montserrat, en el año 1890. Vale. Los que importan son los lunetos laterales, donde veis que van a aparecer la predicación de San Diego de Alcalá y la aparición de San Diego en el sepulcro. Y justo encima de estos, en las pechinas, que son las piezas que permiten ir haciendo el giro de un espacio cuadrangular a uno circular, estarían las imágenes de San Lorenzo, de San Francisco, de Santiago el Mayor y el último tondo perdido, el de San Juan Evangelista. Subimos otro nivel. Y es entonces cuando nos encontramos con las 4 pinturas murales en formato trapezoidal en los que se narran diferentes episodios de la biografía de Santiago de Alcalá. Algunos son episodios biográficos, otros son milagros. San Diego salvando al muchacho dormido en el horno, San Diego pidiendo limosna, la refacción milagrosa y San Diego recibiendo el hábito franciscano. Se terminaría todo el ciclo con la pintura mural que aparecería en la linterna, es decir, la imagen del Padre Eterno, que está atribuida ya en este caso a Francesco Albani y que es una de las piezas, yo creo, más hermosas de todo el conjunto. Se han conservado, y de hecho podréis verlo en la exposición, a contraluz, lo que conocemos en arte como llagas, es decir, las líneas de división de las distintas jornadas o piezas del puzzle que sería cada una de las pinturas murales, porque una obra de pintura mural no la puedes acometer de una sola atacada. Entonces, como os comentaba, es una técnica muy difícil que requiere de tener absolutamente todo preparado, pero hablamos de un tipo de pintura en la que no hay un aglutinante, en el que tengas un aceite para óleo, tengas un huevo, por ejemplo, para hacer con esa emulsión un temple, sino que el pigmento prácticamente se mezcla con agua y la fusión con el muro se da a través de las reacciones que se producen con la cal viva. Ya preparado el mortero, distintas capas de lo que sería el muro, se producen reacciones químicas. Entonces, tienes que saber muy bien, la cabeza tiene que ir muchos pasos por delante de la mano, qué es lo que tienes que hacer y cuándo. Por esto las jornadas son fundamentales. Pues contando todas esas piezas, se ha llegado a contabilizar un número de 301 jornadas. Es decir, esto se traduce en que la ejecución de todo ese ciclo de pinturas murales se efectúa en menos de un año de trabajo efectivo. Bueno, pues conociendo un poquito cuál era esta obra a grandes rasgos, la primera de las cosas que tenemos que resolver es por qué Juan de Herrera decide encargar a Carracci para ese lugar concreto en esa iglesia concreta. Roma era un verdadero tablero de ajedrez político. Cualquier cuestión política, territorial, económica o religiosa, al final estaban relacionadas entre sí, se reflejaba en el devenir cotidiano de esa ciudad italiana, pero que era la capital del mundo, porque allí estaba el Vaticano, allí estaba la Iglesia oficial. Entonces, toda nación o estado que se preciara
quería estar bien representado en Roma. Sabemos que cada una de las nacionalidades que se encontraban en territorio romano tenían una serie de templos importantes, las conocidas como iglesias nacionales. Los alemanes acudían a Santa María de las Ánimas, los franceses a San Luis de los Franceses. Los españoles tenían 3 templos: Santiago de los Españoles, que estaba dedicado a Santiago el Mayor y a San Ildefonso; Santa María del Montserrat, que desde 1519 sobre todo era frecuentada por artesanos aragoneses y catalanes; y San Pietro y Montorio, que fue fundada por monjes franciscanos a instancias de los reyes católicos. Es fundamental entender que Santiago de los Españoles poco a poco fue ganando espacio y aproximándose al lugar que veis en esta veduta de Gaspar van Vittel, que era la Piazza Navona. Simplemente contemplando su forma podéis daros cuenta de que esta plaza se yergue sobre las ruinas del antiguo circo de Decio, que es un lugar que permite remitir al pasado clásico de la ciudad, en su fundación, en su historia, que permite remitir a cómo es un centro cristiano por excelencia, porque habían muerto muchísimos cristianos, gentes que habían abrazado esta religión en los eventos, ¿no?, de ocio romano. Y por supuesto, urbanísticamente hablando, es uno de los grandes centros visuales y de poder. Así que tener una iglesia allí o próxima a esa localización era fundamental, porque además en Piazza Navona se escenificaba todo. Cada vez que había un nacimiento de un infante, de una princesa, un bautizo, una defunción, un matrimonio o alianza entre distintas casas, todo tipo de festejos, arquitecturas efímeras, se vestía la ciudad por completo. La nación española entre 1500 y 1700 tiene una grandísima presencia e influencia en Roma. En primer lugar, porque ya hay conexiones políticas y territoriales. Nápoles, bajo la influencia de los reyes católicos. El comercio, la presencia, ¿no?, de españoles que además tienen un acceso mucho más fácil a la lengua italiana, o a adquirirla o a comprenderla. Otro elemento fundamental es el apoyo que España había dado al Vaticano. En el momento en el que los reyes católicos descubren ese denominado Nuevo Mundo, el Papa les oferta la posibilidad de convertirse en dueños y señores de esas tierras a cambio de evangelizarlas. Luego hay un componente de alianza religioso y político que se va a mantener bajo el gobierno de Carlos I de España, V de Alemania, su hijo Felipe II, hasta tiempos de Felipe IV. Todas las campañas de la lucha contra la herejía protestante, fuera esta holandesa, alemana, francesa, o llegara por el Mediterráneo a través de los turcos otomanos, el apoyo económico que España brinda al Vaticano, y por supuesto militar, es fundamental. Pero es que además tenemos numerosas familias de origen español que van a terminar teniendo algunos de sus vástagos perfectamente colocados en el tejido de la Iglesia oficial. Algunos de hecho van a llegar a ser papas, ¿no? Así que Santiago de los Españoles estaba en el centro de la Roma de aquel siglo XVII. No conocemos la iglesia tal y como era en aquel momento porque fue cambiando con el paso de los siglos, pero si nos remitimos a fuentes gráficas, contamos con grabados, contamos con estampas como las que veis en imagen, ¿no? A la izquierda, Ferdinando Fuga, Giovanni Petroschi, es una pieza que se encuentra en la Biblioteca Nacional y que tiene relación con las exequias de Felipe V. Se hacen ciertas celebraciones. En esa iglesia que veis es de 3 naves, central y 2 laterales. Desde el acceso de los pies vas recto a cabecera. Es una iglesia de testero recto, no tiene espacios absidiales. Y otra de las características es que no hay crucero. Los brazos están embebidos, no tienen desarrollo. Entonces, el templo se vestía para la ocasión, pero el centro visual era una especie de templete. Por tanto, estos artistas no prestan atención a las capillas laterales, que es lo que nos interesa. Si vais al grabado de Canevari y al grabado de Vasconi, que también pertenece a la Biblioteca Nacional, y en este caso tiene relación con las exequias del rey Luis I, hijo de Felipe V, que es más joven que su padre, pero muere antes que él. Mirad el desarrollo de las capillas. Pues sabemos que la capilla de Juan de Herrera era la segunda del lado del Evangelio, desde que entrabas por los pies del templo, y el lado del Evangelio está a la izquierda, ¿no? Aquí sí aparece reflejada, pero es mucho más interesante la siguiente imagen, es decir, el grabado también de Canevari y Vasconi, donde nuevamente se celebran las exequias del rey Luis,
no que se hicieran dos veces, sino que este grado pertenece a la misma serie. Fijaros cómo se ha vestido el templo y cómo podemos ver, podemos ampliar un poquito esa capilla de Juan de Herrera, donde no sé si llegáis a distinguir el marco de estuco de una de las pinturas laterales que os mencionaba con anterioridad. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir adentrándonos poco a poco en ese proyecto, no sin antes resolver quién era Juan de Herrera. Parece ser que este caballero nace en 1539 en Palencia, en Becerril de los Campos, y muere en Roma en 1610. Se inicia en el mundo de los negocios en su familia, que ya se dice en las crónicas participaba en ferias y cambios, sobre todo dedicados a la lana, ¿no? Y a empresas de intercambio. Ya desde muy joven aparece viajando por distintas ciudades, no porque haya tenido malas relaciones familiares, sino porque es un negociante independiente, pero sus padres deciden enviarle a Savona con su tío, que se dedicaba también a la actividad mercantil y financiera. De hecho, había sido capaz de crear un negocio floreciente, una sociedad bancaria en Roma, junto a contactos italianos. Es este tío el que le introduce en el negocio y además, más importante, no solo le forma, sino que le da una importantísima cartera de clientes, que es lo que le va a permitir tener contactos y llegar a ser alguien en esa capital italiana. En 1579, Juan de Herrera ya ha puesto en marcha un banco junto a Ottavio Costa. De hecho, con esa familia se va a llevar muy bien, van a ser inseparables, habitarán en los mismos palacios, poco a poco, palacios que son residencia y sede de la banca, cada vez más cerca del centro. Va a haber incluso esponsales entre hijos e hijas, y en ese momento de florecimiento manda a llamar a su hermano Mateo y a su hermano Diego, que se reúnen con él en Italia. Porque por esas fechas Juan de Herrera ya era tesorero de Felipe II. Entonces quiere integrar a su familia en la corte, quiere tener un enlace directo con el rey, una persona de su más entera confianza, y sabemos que Mateo llega a casarse con una dama de Margarita de Austria. Esto, que parece un detalle poco relacionado con todo el proyecto artístico, lo es y mucho, porque la cuñada de Juan de Herrera va a terminar siendo una de las religiosas del monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Y la propia reina va a enviar a Juan de Herrera una reliquia, que es un dedo incorrupto de San Diego de Alcalá, para que éste la tenga en su capilla. Entonces, no son solo las alianzas, es la importancia de un espacio que era prácticamente una sacristía. Otro detalle importante es que nuestro banquero era miembro de la Cofradía de la Santísima Resurrección, que estuvo ligada a Felipe II y sobre todo a su embajador en Roma, Juan de Zúñiga. Era una institución en la que se reunían en una única sociedad muchos de los habitantes españoles que acudían a ese templo, ¿no? Un espacio de cohesión, de asistencia mutua, de ayuda, de caridad, pero sobre todo de importancia también política y religiosa, porque era la institución a la que el mismísimo Vaticano había encargado la celebración de la fiesta de la Pascua, que era la procesión más solemne de Roma, ¿no? De tal manera que nuestro caballero sabe muy bien lo que hace cuando está adquiriendo ese espacio. Al principio, él pretendía tener solo el altar mayor, luego adquiere la capilla, hace toda una serie de reformas que afectan incluso a la arquitectura exterior y ya os digo que prácticamente va a terminar siendo una sacristía. Quedaba muy cerca de la Capilla Fonseca, que era donde residía, por así decirlo, la institución de esa cofradía, ¿no?, de la Santísima Resurrección a la que él estaba ligada. Y por supuesto manda llamar a los mejores. El arquitecto será Flaminio Ponzio, el escultor Ambrogio Bombicino, el estucador Stefano Fucari y el pintor Carracci, que era un artista culto que ya había trabajado para la familia Farnese, que eso daba muchísimo caché en la Roma y en la Italia de aquel tiempo, y con cuyos servicios puede contar. Ni que decir tiene que para conseguir algo así hace falta dinero. Dinero para poder comprar un espacio de estas características en un templo de este nivel. Dinero, por supuesto, para dar a la cofradía, para que se remozaran, decoraran capillas cercanas a la que él había adquirido. Dinero para pagar a alguien que en el momento en el que tú fallecieras fuera efectuando una serie de misas para que tu alma no fuera al purgatorio. Entonces, no estamos hablando solo de un conjunto artístico.
o de un acto desinteresado de mecenazgo, sino de una búsqueda de un espacio votivo, simbólico, que hable de su presencia en Roma, de su ascenso, de la importancia que él consiguió, aunque fuera un ciudadano extranjero. Bien, pues en el año 1604 Carracci regresa tras el funeral de su hermano, ha viajado a Bolonia, vuelve a Roma. Ya ha aceptado el encargo, comienza a pintar y justo con esta escena que ves en imagen sufre una grave enfermedad y a partir de ahí Albani tiene que asumir la dirección del proyecto, ¿no? Esta obra, no obstante, está ligada a Factura de Carracci. Es una pieza de la que se conservó hasta el año 1664 en colecciones de un heredero de Domenichino un cartón para tapiz y sirve un poco de modelo para despejar las dudas de qué obras salen de mano de Carracci y cuáles salen de mano de alguno de sus discípulos. La Asunción de la Virgen es una de las más bellas. Fijaros que la paleta de colores en la pintura mural es muy reducida y aquí consigue casi tonos dorados con los amarillos. Está trabajada con una perspectiva sotto in su, es decir, de abajo arriba. Él tiene en cuenta cómo se va a concebir y a contemplar esta pieza desde la posición de los espectadores. Y fijaros en el modelado de toda la escena, como los ángeles van sosteniendo esas nubes a modo de trono. En ese trono aparece sentada una imagen de María contundente, con un estudio anatómico casi miguelangelesco, pero luego muy delicada. Las manos, la forma de separar los dedos, la dulzura del rostro, los rasgos, el modelado de las carnaciones, las luces, las sombras. Se conservan algunos dibujos que están relacionados con esta producción. El que os voy a mostrar es uno de los que quedó descartados, pero hay muchos otros. Se habla hasta de un total de 25 piezas que pueden ponerse en relación con el proyecto. En muchos de ellos vemos lápiz negro con realces de blanco clarión. Los papeles escogidos son papeles grises azulados, con otro tipo de tono para trabajar también los efectos de sombra y la plasticidad del volumen, pero la gran incógnita a la que nos asoman, porque los biógrafos de Carracci dan opiniones controvertidas y en ocasiones opuestas, es cuál es el sistema de trabajo. ¿Eran dibujos de Carracci? ¿Eran dibujos de ayudantes de Carracci basados en apuntes del pintor? ¿Se sacaban esos apuntes de un fondo de colección? Sabemos, por ejemplo, que maestros como Rivera en sus talleres conservaban cada una de las hojas para poder plantear ejercicios a sus alumnos y para poder demostrar en juicio, si alguien trataba de robarles las ideas, que esas piezas y esos personajes eran suyos, ¿no? Se producían, ¿a quién se debía la iniciativa? Y se producían cambios en la fase pictórica, mejoraba Aníbal las escenas, ¿no? Todo parece apuntar que Carracci hacía un dibujo o composición inicial en un formato rectangular variable, ¿no? De ahí pasaba a un diseño más cerrado, ya probablemente con un modelo vivo posando. Una vez concebida la escena, se hacía el cartón, que luego se pasaba ya, se transfería a pared a través de punzón. Y con los contornos ligeramente definidos se empezaba a trabajar. Él supervisaba todo el trabajo y de hecho probablemente intervenía en una última fase, volviéndose a mojar el muro para que él pudiera retocar los rostros, las manos, la parte más importante de los personajes. Justo debajo de ese fresco en el que aparece la Asunción, la siguiente escena serían los apóstoles alrededor del sepulcro vacío de la Virgen, que ya veis está atribuida en este caso a Francesco Albani. La directriz que Carracci da a la gran mayoría de ayudantes y oficiales es que pongan sus ojos en Rafael, que es el gran referente del clasicismo. Y de hecho veis desde un eje central cómo se encaja la escena a través de la figura del sepulcro y las escaleras, dos de los grandes protagonistas que son San Pedro y San Pablo y el resto de los apóstoles que se van ubicando justo alrededor, variando los colores de las túnicas con una presencia potente de lo cromático en cuanto a composición. Esta obra tiene dibujos preparatorios, nuevamente de colecciones inglesas. Entonces, si os fijáis, la imagen del San Juan bebe directamente del estudio de Carracci. La posición de la mano izquierda, la apertura de los dedos, la postura de la palma, la flexión del codo, cómo la túnica resbala a la altura del hombro, se le ve la clavícula.
la posición de la mano derecha. Lo que sí que cambia es la perspectiva en relación a la postura del cuerpo, la flexión de la rodilla, porque se entiende que hay que cambiar el punto de vista para que quede mejor encajado en el espacio final. Pero si observáis al San Pedro, pasa exactamente lo mismo. Ese personaje está construido a partir de dos figuras de otro dibujo que tenéis justo al lado, ¿no? Brazo izquierdo, mano izquierda, forma de sostener la tela, los pétalos de rosa que hay dentro de ese textil, es el primero de los personajes, pero el pelo, la barba, el ángulo del hombro derecho, la flexión del brazo, aunque cambie la mano, pertenecerían al segundo personaje. Luego hay una unificación, ¿no? Y sobre todo esa vertiente de trabajo en la que Carracci plantea y el resto va componiendo en base a esa primera idea. Bueno, pues cruzaríamos entonces la puerta y nos encontraríamos con, ya dentro de la capilla, el cuadro, el único cuadro pintado al óleo, en este caso sobre tabla, que es una representación de San Diego de Alcalá, intercediendo por Diego Enríquez de Herrera, que era el hijo de Juan de Herrera. Este jovencito sufrió un accidente y su padre, que era devoto de este santo, le reza y parece ser que le cura. En cierta forma es un episodio paralelo a lo que le pasó al hijo del rey, Felipe II. Y de hecho es que San Diego de Alcalá es uno de los santos que el monarca español pone sobre la mesa del Vaticano en una campaña de canonización sin precedentes que apoya a Sixto V y que es una respuesta al enfrentamiento dialéctico que está llegando desde el norte de Europa. Desde la Reforma protestante se burlan de ciertos, y no están de acuerdo, con ciertos principios que estaban o los que estaban cayendo los fieles ligados a lo que luego será la vertiente católica. El rezar ante las imágenes, la idolatría, el orar y sentir absoluta devoción por el mundo de las reliquias. Entonces, como respuesta, se inicia esa campaña de canonización. ¿Por qué el rey elige a San Diego de Alcalá? Pues en primer lugar por su biografía. Se dice que es un santo que nace allá por el año 1400, que tiene en su currículum el haber evangelizado las Canarias, que era ejemplo de honestidad, pobreza, sencillez, porque aun dentro de pertenecer a la orden franciscana, que era una orden muy humilde, una orden mendicante, él decide abandonar el monasterio en el que vive, al que pertenece, que era el monasterio de Arruzafa en Córdoba, para durante cierto tiempo, al menos de su vida, vivir como eremita. El tercer elemento, el más importante, es que después de muerto, su cuerpo permanece incorrupto durante siglos. Pero ahí no queda la cosa. Cuenta la historia que el infante don Carlos, hijo de Felipe II, tuvo un accidente terrible, una caída de caballo, creo recordar, que le deja tendido en la cama, inmóvil, sin habla, sin responder a ningún tipo de estímulo. Felipe II, desesperado, manda llamar a los mejores médicos del reino. Estos intervienen, llegan a practicar una trepanación y el infante sigue sin responder. Pues bien, solicita al rey que se le haga llegar el cuerpo de San Diego de Alcalá y ante su sola presencia y contacto el infante don Carlos regresa a la vida. Entonces, claro, un banquero español, tesorero del rey, quiere establecer este tipo de correspondencias y parangones, ¿no? Que mejor que asociar esta historia, por supuesto piadosa y era gran devoto, de su hijo y la recuperación de su hijo a la del príncipe. Fijaros que también hay un dibujo preparatorio donde hay, eso sí, modificaciones en relación a la presencia de San Diego. Es una imagen del santo más extática, ¿no? La mirada dirigida al cielo, los brazos abiertos. La del hijo, que aparece en origen en 3/4 y luego se cambia un perfil. Y sobre todo que el milagro se obra a través de la imagen del Cristo, ¿no? Que aparece en el dibujo flanqueado por una figura de la Virgen y un San Juan Bautista, y luego esto se traduce en otro tipo de personajes que son ángeles. Un soporte de tabla permite trabajar en taller en otras condiciones. No es estar subido a andamios y desarrollando pinturas murales. Pues este cuadro de altar, que era lo primero que se veía al acceder a la capilla, estaba flanqueado por otras dos pinturas murales que tenéis aquí. San Pedro a la izquierda, San Pablo a la derecha, que como curiosidad os contaré que se pintaron compartiendo el mismo andamio.
Se hacía la parte superior de uno, se movía el andamio para empezar por la parte superior de otro. Se volvía a mover a la parte inferior del primero. Los andamios eran compartidos no solo por compañeros pintores, sino que se hacía todo el montaje y por allí pasaban estucadores, doradores. Esto dificultaba también mucho que una persona como Carracci, que se encontraba en estado convaleciente, se pudiera mover con agilidad. No hablo ya del periodo de su vida en el que esto le sucede. Y entonces probablemente hubiera necesitado de igual manera el apoyo, ¿no?, de sus oficiales como Francesco Albani. Del primero no se conserva dibujo, pero del segundo sí, y veis que hay variaciones entre la idea inicial y el resultado final. Por ejemplo, San Pablo aparece el cuerpo envuelto en una tela, pero no hay una túnica, como la que veis en la pintura, que le llegue hasta los tobillos, y veis también que en el dibujo aparece portando una especie de, no sabemos si es un bordón o es un báculo, mientras que en la pintura lleva espada. En cualquier caso, son figuras que recuerdan bastante a Miguel Ángel, a personajes como el Moisés. El rostro, los cabellos barbados, la seguridad en el gesto, la musculatura, el estudio del volumen a través de las telas, pues estas obras se acompañaban de otros dos tondos, también de pintura mural en la zona superior, que a día de hoy se han perdido. El San Juan Bautista y el San Jerónimo, que conocemos a través de Aguafuertes, que ejecuta Simón Guillain en una etapa posterior al acabado de todo este ciclo a manos de Annibale Carracci. No obstante, más que estos tondos, son fundamentales las escenas que aparecen en las paredes laterales. La primera es un milagro célebre, ¿no?, de la biografía de San Diego de Alcalá, donde se presenta la curación del joven ciego. La historia cuenta que el santo solía ungir con aceite de la lámpara del altar de la Virgen a los enfermos que se presentaban a las afueras del monasterio, ¿no?, el signo de la cruz, y sanaban. Y de hecho tenéis el momento en el que él acaba de curar a un muchacho ciego que ha llevado ante su presencia a su padre porque su fama le precedía. En ese momento, otra de las madres se acerca rápidamente al hijo, puesto que este muchacho ha recuperado la vista, y veis sobre todo el catálogo de reacciones de los personajes que hay alrededor, que son un poco, en primer lugar, testigos. Era fundamental, ¿no?, para un milagro que hubiera quien respondiera, hubiera visto con sus ojos esa acción y que por lo tanto lo que luego iba a aparecer en texto escrito se pudiera corroborar y ser real. Pero en segundo lugar, el catálogo de reacciones, lo que en la pintura del Renacimiento y el Barroco se conoció como afectos, ¿no?, la sorpresa, la incredulidad, la conmoción, incluso del hermano franciscano que queda detrás del altar. Y de hecho, ya que viajamos hacia ese plano de fondo, fijaros en la presencia de ese cuadro de la Virgen con el niño que parece cobrar vida. Es como que el milagro se opera a través del cuerpo del santo, pero pertenece a un estamento ligado ya a lo divino, ¿no? La otra obra, que quedaba en la pared de enfrente, es otro curioso milagro que en el fondo tiene que ver con la humildad de San Diego y la falta de recursos del monasterio y de la orden franciscana a la que pertenecía. San Diego se decía que moraba por las afueras del monasterio tratando de atender y ayudar a aquellas personas más necesitadas que se acercaban a pedir una limosna, un trozo de pan, un bocado, algo que comer. Entonces el monje acostumbraba a coger pan de la mesa de su convento, a buscar en la cocina para dárselo a estas gentes. Y en una ocasión, uno de sus hermanos, que es el guardián del recinto, le sorprende y le pide ver lo que lleva oculto en el hábito. El santo responde que eran rosas, es un milagro parecido al de Santa Casilda, Santa Isabel de Portugal, y de hecho en el momento en el que abre las telas los panes se convierten en rosas, aunque no era temporada. Pero lo mejor es el catálogo de reacciones. Fijaros en los personajes cómo se quedan perplejos porque claro, las flores ya no se las pueden llevar a la boca y comer. Y otro detalle en el que no nos hemos parado hasta ahora es toda la ejecución de la caja espacial. La galería porticada, los arcos de medio punto, las columnas, cómo se fuga al fondo. Albani va construyendo por planos toda la escenografía, insertando después las figuras que luego, como decíamos, remataría Annibale Carracci. Pues ya desde este punto de la capilla ascenderíamos hacia la cúpula a través de los lunetos y en esas dos mitades se presentan también escenas relacionadas con la biografía del santo.
El primero es un lienzo, me refiero a pintura mural sobre muro, bastante, valga la redundancia, bastante particular. Porque fijaros que nos estábamos centrando en las arquitecturas y aquí veis diferencias. Hay una huella tremenda de Rafael, el templete en el centro, eje central, escaleras que te ayudan a descender a otro nivel. Veis cómo se van cruzando pilastras, generando un eje de dinámicas de líneas y volúmenes. Y entonces, colocada la escenografía, empiezas a ubicar a los personajes. A la izquierda San Diego acompañado de uno de los hermanos. A la derecha, distintos hombres y mujeres escuchando las palabras del santo. Vale. Pero fijaros que las figuras es como que aparecen insertadas en el fondo, ¿no? Entonces, son imágenes bien compuestas en cuanto a postura de cuerpo, pero con un hieratismo y una inexpresividad, incluso en el movimiento y la dinámica, muy acusados. Esto se debe a que el autor es Sisto Badalocchio. Badalocchio era valorado por Annibale Carracci como uno de los grandes de la escuela boloñesa. Era uno de sus ojitos derechos como alumno, pero era muy bueno pintando al óleo sobre lienzo. Cuando se le pide que ejecute obras al fresco, ya parece que no le sale tan bien. Entonces hubo que llamar a Albani para que la figura del niño, que la madre tiene en el regazo, la ejecutara él. Exactamente igual con la mujer que escucha embebida, veis que hay otra gestualidad, hay otro tipo de tonos y matices. Las palabras del santo pues parece ser que también son o salen de la mano de Francesco Albani. Y en el otro luneto sucede 3/4 partes de lo mismo. No responde a la riqueza de Albani o de Annibale Carracci. De hecho, aquí la caja espacial está desarrollada de una manera mucho más torpe. Porque veis, al fondo se veta toda posibilidad de trabajar con perspectiva y tridimensionalidad. Es un muro cegado. Por delante te viene una pilastra para dinamizar un poco la línea, el sepulcro en el que se produce la aparición y ya colocada la caja espacial empiezas a introducir las figuras. 3 que hay a la izquierda están ejecutadas a modo de friso, ¿no? 3 verticales, un mínimo contacto visual, pero fijaros en las 3 que están agachadas, ¿no? Que giran literalmente dándonos la espalda. Y no es un escorzo bien resuelto. El autor en este caso es Giovanni Lanfranco, que en esas fechas trabajaba para Annibale Carracci, pero estaba haciendo actividades secundarias en relación con el taller del pintor. Es decir, que en definitiva lo que tenemos es una respuesta compositiva muy diferente. Bien, por encima de estos lunetos estarían los 4 tondos, que se ubicarían en lo que serían. El primero de ellos es una imagen bellísima de un San Lorenzo que está atribuido íntegramente a Annibale Carracci. Veis que parte de uno de los dibujos que se conservan, en este caso está ejecutado sobre un papel un poco más en tonos arenas, tierras grisáceos, con lápiz negro y en el que queda perfectamente encajada la figura dentro de una estructura de óvalo, porque todos los dibujos que estamos viendo parten de un formato rectangular. Pero veis que hay que tener en cuenta que después se van a traspasar a muro y por lo tanto pues van a sufrir algún tipo de modificaciones. Pero el encaje de la mano derecha, cómo sostiene el símbolo iconográfico de San Lorenzo, que es la parrilla, entendiendo perfectamente la posición del brazo apenas viendo una mano, ¿no? La mano izquierda delicadamente apoyada en el pecho, la forma de abrir los dedos, la proyección de las sombras, también en los paños, ¿no? Las telas que cubren tanto el alba como la casulla de ese diácono, la posición de la cabeza, el apoyo de las sombras, todo eso se va a pasar después magníficamente a pintura, porque fijaros ya que con toda la gradación tonal, la calidad, lo sutil del color, repito que estamos en pintura mural, fijaros solo en los grises que hay en los apoyos, ¿no? de esas sombras, en los pliegues, en las carnaciones, una pieza exquisita. También se considera autoría de Annibale Carracci en nuestra siguiente imagen, el San Francisco. Parece una pieza más dura, más ruda, pero porque tienes que ser fiel a la historia del santo. El tratamiento del hábito de este monje franciscano, una tela más áspera, ¿no? Con otro tipo de texturas, la piel más sucia, como muestran los estigmas en las manos, la
barba que en cierta forma oscurece también sus rasgos, aunque veis que la delicadeza de la posición, el tratamiento también a Sotoinsu. A mí me parecen maravillosos los pies de las figuras de Carracci, ese modelado de los dedos, la blandura de la carne y esos dorados que veis están también presentes en Santiago el Mayor, aunque esta obra se atribuye ya a Francesco Albani. Cuando aproximas la imagen o te centras en aspectos como el modelado de las manos o la cabeza de Santiago el Mayor, se aprecia como una falta de matiz. Pero esto se suele explicar diciendo que en ese último trabajo o ajuste que hace Annibale Carracci mojando el muro y para dar una sensación más unitaria metiendo capa de color, pues se habría perdido en el momento en el que se aplica la técnica de estaco, ¿no? El último de los tondos, en este caso también perdido porque fue de esas obras que se depositaron en Santa María la Mayor, fue un San Juan Evangelista que nuevamente conocemos gracias a las piezas de Simón Guillain, de esos grabados, de esas aguafuertes que nos permiten recuperar los frescos perdidos de todo este ciclo llevado por Annibale Carracci, ¿no? Pues solo nos queda seguir ascendiendo y llegar a la parte de la cúpula, donde os decía nos encontramos con diferentes escenas de la vida del santo, una sorprendente unidad de criterio, ese trabajo de capas de fondo a primer plano, ya vas abocetando las figuras, Carracci, último pincel que interviene en ellas para dotarlas de unidad. Las vamos a ver en parejas. La primera de ellas, que tenéis a la izquierda, es la curiosa historia de San Diego salvando al muchacho dormido en el horno. Cuenta la leyenda que un joven que vuelve al hogar familiar a horas intempestivas, temiendo la reprimenda de su madre, pues se queda a dormir. La familia se dedicaba a la panadería en el horno. Se estaba tranquilo, a oscuras, en quietud. Pero claro, cae tan profundamente dormido que a la mañana siguiente no se da cuenta de lo que está pasando. La madre ya ha encendido la leña, el calor empieza a subir y entonces el muchacho empieza a gritar. La madre, desesperada, se da cuenta de lo que está sucediendo y llama corriendo a San Diego, que le dice se ponga a orar a la Virgen de la antigua catedral de Sevilla, ¿no? En ese momento la Virgen intercede, se aplacan las llamas y el monje franciscano puede sacar al chico del horno, ¿no? Mirad de nuevo las escenografías. Arco de medio punto, columnas al fondo, escalinata, plano medio, esos vanos que permiten acceder a la panadería, el horno, las figuras encajadas y sobre todo la sorpresa de ese hermano franciscano que perplejo está asistiendo como testigo a un milagro operado en este caso por San Diego de Alcalá. La escena de la derecha no es un milagro como tal, es un momento biográfico importante de la historia de nuestro protagonista, el instante en el que él recibe el hábito franciscano de manos del prior, ¿no? Del padre de ese monasterio de Arruzafa. Diferentes figuras se reparten por esa arquitectura, dos de ellas sentadas, algunas de pie, un San Diego en este caso desnudo, y sobre todo el tratamiento de las telas para componer el volumen de una imagen, pues que veis, esto no es la Capilla Sixtina, no hay un tratamiento de desnudo espectacular, pero no por ello la técnica deja de ser difícil, ¿no? Ya contaba Miguel Ángel que trabajaba a metros del suelo, en andamios, cayéndole la pintura en los ojos. Pues bueno, los primeros oficiales de Carracci también se ven expuestos a esas condiciones extremas. La otra pareja son dos escenas también curiosas. A la izquierda tenéis la pintura mural trasladada al lienzo, en la que se describe el momento en el que San Diego recibe limosna, ¿no? Forma parte de ese periodo de su vida en el cual el santo decidió abandonar las comodidades a sus ojos del monasterio franciscano para vivir como eremita. Entonces comparte una especie de chamizo con otro hombre que ya era eremita y sobreviven gracias a las limosnas, a las monedas o también la comida o la bebida que le van dando las gentes que por allí pasan. Veis que de hecho para garantizarse un poquito una economía humilde van tallando cacharros en madera que ponen justo delante de ese chamizo para que la gente pueda comprar. O sea que se habla de limosna, no sabemos también si estaba recibiendo algún tipo de compraventa. Y al lado, a la derecha, veis la refacción milagrosa, que gira en torno a un episodio en el que se dice San Diego de Alcalá acompañado de otro monje del fraile, o sea, de otro monje del monasterio, perdón,
bueno, pues inician un viaje destino Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Pretenden vivir de las limonas que la gente tenga a bien darles, pero ni un trozo de pan, ni un bocado, nada de agua que llevarse a las gargantas. Totalmente desfallecidos, exangües, están a punto de desmayarse. Entonces Dios, para agradecer la bondad de Santiago de Alcalá, decide intervenir y ayudarles. Manda un ángel metros por delante de donde están estos frailes franciscanos, que literalmente pone la mesa. Fijaros en el mantel, en los panes, en los peces, en la redoma de vino, en la naranja también que hay al lado, que es un detalle que a veces se pierde un poco en la pintura, pero se aprecia bien en sala. Pues estas obras también se conservan dibujos, lo que pasa es que recordad, como seguíamos el orden de ascensión en la contemplación de la capilla, pero es de arriba abajo como se pinta, estos que vais a ver son de los más antiguos, entonces son papeles más claros, un lápiz más blando, un estudio de figura un poco distinto. Si os dais cuenta, cambian los peinados, los tocados, que lleve barba o no, pero la curvatura de la espalda, que incluso se percibe pese a las telas que después se colocan en la fase ya de pintura mural, la flexión del brazo derecho, cómo sostiene el monedero, la vertical que cae sobre una de las piernas, cómo dobla la otra, ¿no? Y luego ya ha llevado esto a un lenguaje de color y de luces y sombras, pero las similitudes son notables. O lo mismo sucede con estos otros dos dibujos relacionados. El primero de ellos, el de la izquierda, sería el Padre Superior, el prior que porta el hábito que va a poner a San Francisco cuando él lo recibe, y el de la derecha es el estudio para el monje franciscano, que es compañero y testigo de ese milagro de cómo el santo salva al joven muchacho del horno. Nos queda un dibujo, nos queda una obra que sería la que se encaja en la linterna, quizá una de las piezas más importantes simbólicamente y por importancia iconográfica, me refiero, que es la composición para el Padre Eterno. Parece ser que no hay dibujos de Carracci, no se ha conservado, sí de Francesco Albani, que es quien pasa este estudio de composición en un papel ya con formato oval, tratando un poco de adaptarse a lo que luego será esa estructura abovedada de la linterna, y fijaros cómo desarrolla luego ya en color, ¿no? Yo siempre digo que me parece más la figura casi de un Zeus, un Júpiter, que de un Padre Eterno, ¿no? Pero toda esa conexión con el mundo clásico pues es fundamental en aquellas fechas. Entonces le ves tendido, una especie de reclinatorio de nubes, los angelillos, eso sí, sosteniendo ese trono y de nuevo esos dorados, ¿no? Aquí hay que sumar un elemento, y es que aparte de la altura y aparte de esos andamios que os decía, iban utilizando operarios y artistas dedicados cada uno a una tarea diferente, pues es fundamental entender que es un espacio muy estrecho, muy angosto, y que probablemente Carracci ya no se encontraba en situación de poder trabajar y habría necesitado de todas la cooperación de algunos miembros de taller y personas de su máxima confianza, ¿no? Es importante, un poco como cierre y como excusa visual para hablar de otros aspectos, tener en cuenta que este ciclo fue importantísimo, es una iconografía eminentemente española, pero no es la única obra dedicada a Santiago de Alcalá. Aquí tenéis una de Francisco Zurbarán, hay otras, ¿no? Y pese a esa importancia, la decadencia de la iglesia de Santiago de los Españoles fue notable. ¿Qué pasó con el templo? Porque sabemos más o menos qué pasó con las pinturas, pero bueno, vamos a trazar un poco ese perfil histórico. La decadencia de Santiago de los Españoles comienza con la entrada de las tropas francesas en Roma. Ocupan la iglesia, expolian los bienes, hasta el punto que lo poco que dejan, en el año 1819, se decreta que se ha trasladado a Santa María del Montserrat. Ese traslado lo supervisaría un relativamente joven José de Madrazo. Entonces se cierra la iglesia y se convierte prácticamente en un almacén. Pero claro, las pinturas seguían allí. Un artista español, Antonio Solá, es el que se empeñó de forma casi personal en conseguir que las pinturas se salvaran. No dejaban de ser obras que podían concebirse como patrimonio español. Lo que pasa es que era difícil porque había que conseguir también permisos, sobre todo para hacerlas llegar a territorio español,
del mismísimo Vaticano, que controlaba los traslados de bienes, ¿no? Hoy diríamos los BIC, bienes de interés cultural. Antonio Solá solicitó y consiguió el permiso para arrancar las pinturas, no como se hacía hasta ese momento, que era un arranque literal de parte del muro llevándote la pintura, sino con la técnica de estrapo, yo lo he visto escrito de las diferentes formas. Y para ello contrató un poco al inventor, Pellegrino Succhi, ¿no? Entonces, desde esta nueva técnica lo que te llevas es la película pictórica, no el muro. Siempre queda huella, hemos hablado de esto pues cuando la conferencia dedicada a todo el ciclo de San Baudelio de Berlanga, pero bueno, básicamente para quienes no la escucharais, unas telas de algodón de un gramaje específico que no pierdan fibra, empapadas en una serie de líquidos que reaccionan con la cal y hacen, por decirlo de alguna forma, que la pared escupa el pigmento. Luego tienes la tela extendida y dejas secar con el pigmento ya adherido. Te llevas esa tela al espacio donde tienes los nuevos soportes, las colocas, las montas sobre el lienzo, una serie de fluidos que hacen el procedimiento a la inversa, escupen la tela y ahí ya vas fijando el color. Pues fue Antonio Solá quien se encargó de trasladarlas a nuevo soporte, de llevarlas a su taller, de montarlas sobre bastidor, de restaurarlas y de guardarlas. Porque este pobre hombre apenas tenía ya sitio para trabajar y desde España no se le dan indicaciones de qué hacer con las pinturas. Se envía finalmente a Federico de Madrazo, que fue quien tenía muy buenos contactos, comenzó a mover los permisos, pero justo se produce la desamortización de Mendizábal. Entonces el Vaticano se niega a ningún tipo de trámite con el nuevo gobierno, de tal forma que se bloqueó el traslado. Hasta 1850 no se consigue el permiso de exportación, se envían por barco a Barcelona, ya sabemos que en esa ciudad se quedan 9, 7 llegan a Madrid finalmente, ¿no? En cuanto al templo no hubo proyecto de restauración. Se decía que era más caro restaurar o tratar de remozar que directamente alquilar, ¿no? España ya tenía otros espacios de culto y entonces terminan vendiendo, alquilando. Por lo menos fue el edificio que se convierte en la sede de los telégrafos italianos, ¿no? Hasta que en 1879 adquiere el templo la Congregación Francesa de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Bueno, importante es saber que toda esta documentación se ha ido ampliando y profundizando a medida que se ha ido desarrollando todo el proceso expositivo. Una muestra no es solo lo que veis en sala, es todo un trabajo que hay detrás de conservadores, conservadoras, restauradores, técnicos, especialistas que van buceando en la documentación para poder ampliar un poquito más lo que cada vez se va sabiendo de distintos conjuntos arquitectónicos, ¿no? Y por supuesto es interesantísimo toda la información que se ha volcado a través de los procesos de restauración, ¿no? Lo que os contaba de poder ir viendo las llagas, las líneas de división, contar las jornadas, el tiempo que se llevó en ejecutar el proyecto. En la última restauración, que se empezó en 2020, saber, ¿no?, que ya se hicieron otras, pero con medios mucho más rudimentarios. Entonces, el conseguir recuperar los matices de los tonos a nivel pictórico, o saber, por ejemplo, que parte de la manera de fijar los colores en otros tiempos, pues se hacía, por ejemplo, colocando capas de barniz, que al final es contraproducente porque amarillea, modifica el aspecto, ¿no?, de los colores, de las pieles de los personajes. Pero sobre todo, sí que os pongo una imagen interesante, es el hecho de saber que la restauración de la pintura no solo tenía que ver con el anverso, sino también con el reverso. Cuando Antonio Solá y Pellegrino Succhi se enfrentan al traslado de estas pinturas murales a lienzo, tienen que fabricar unos soportes para tensar las telas. En el caso de la Asunción de la Virgen, o en el caso, por ejemplo, de los apóstoles al lado del sepulcro vacío de María, son pinturas ejecutadas sobre pared plana, pero el Padre Eterno está sobre una estructura de linterna. Luego hay que crear una estructura que asemeje la curvatura que se presenta, ¿no?, en ese espacio del templo. Y todo esto en aquellas fechas se consiguió.
Y de hecho fijaros cómo el armazón continúa y se ha tenido que restaurar, pero es una parte importante de que a día de hoy podamos seguir conociendo este fabuloso conjunto, ¿no? Que como decía al principio, y con esto cerramos, es el más importante de la producción final de Carracci. Después de hacer esta pieza, 3 años después, concretamente en el año 1609, Carracci muere. No se vuelve a enfrentar, no vuelve a emprender un trabajo de esta talla, ya se queda a nivel físico muy tocado, entonces es la última muestra de uno de los grandes maestros del arte italiano, ligado ya a la pintura barroca, y por lo tanto llave fundamental un poco para entender su evolución, más allá de todo su legado en óleo sobre lienzo, en pinturas murales, los techos, algunas de las salas del Palacio Farnese. Bueno, pues intervenciones que le hicieron granjearse la fama que alcanza con justicia, ¿no? Porque fue más allá de que te guste más Caravaggio, simplemente sin tener que posicionarte en un momento de elegir uno de los grandes pintores, como decía, italianos del siglo XVII. Pues hasta aquí ha llegado nuestra máquina del tiempo. Espero haberos embaucado, haberos transportado a aquel fabuloso ciclo pictórico. De veras que es una muestra que permite ponerte en situación y entender cómo debió de ser aquella arquitectura a día de hoy completamente transformada, y conocer un poquito más la figura de uno de los grandes, que quizá no resuena tanto como otros compañeros de profesión de aquellas latitudes, pero es una pieza fundamental para entender toda la evolución de la pintura italiana del Renacimiento y, por supuesto, ya en pleno barroco, hacia dónde seguirían caminando algunos de los grandes maestros, ¿no? Un elemento de referencia. Pues con esto terminamos. Como siempre, mandaros un abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí y querer siguiendo disfrutar de las actividades que os voy proponiendo. Y nada, que por mi parte un placer. Nos vemos en la siguiente.